compartir, hermano, en el nombre de Jesús. Y algo que comentábamos el día de la oración, hermano, el Señor nos debe llevar, hermano, a un deseo ardiente, un anhelo, hermano, a un propósito que Él tiene para nosotros, para su iglesia, y sobre todo en estos tiempos, en los días finales. Dios quiere una iglesia viva, Sí, amén. una iglesia despierta, una iglesia, hermano, poderosa en el Espíritu, Sí, amén. poderosa en hechos y en palabra. Y cómo, si nosotros formamos parte de esa iglesia, ¿qué nos está faltando? Porque ha pasado, puede pasar en nosotros. Bendito el nombre de Jesucristo. Y el lunes mencionábamos al profeta Elías. Él se sentía que había quedado solo. ¿Y sabe por qué, hermano? Pablo dice a los corintios, para que Satanás no gane terreno. O sea, Satanás había ganado terreno en medio del pueblo israelí. Mientras él era uno solo, había 400 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que es la llamada Virgen del Cielo. Entonces, pero era uno solo contra 950. Pero aquel solo no estaba solo, sino que tenía el Todopoderoso. Sí, amén. Amén. Pero el pueblo, como en aquellos días, hoy el pueblo claudica o claudicamos. Bendito el nombre del Señor. ¿Y qué quiere? La iglesia del Señor está llamada, hermano, escogida, no solamente para padecer, sino para manifestar el poder de Dios. Son dos cosas diferentes. Manifestar el poder de Dios. Y sí, para padecer. Pero en ese padecimiento se tiene que demostrar el poder de Dios. Amén. En los días, por ejemplo, de Daniel en el cautiverio, él demostró quién era él. Y aquellos hombres no se postraron ante la estatua, ni por el edicto Daniel dejó de orar hacia Jerusalén, sino que él continuó en su oración, en sus oraciones diarias. Y eso lo llevó a que Dios diera testimonio. No Daniel, Dios diera testimonio. Sí, amén. Que Él era el Dios verdadero y que Él responde a los que son fieles. A los que a pesar de los pesares permanecen en fidelidad con Él. Amén. 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 Ahora, no era la Biblia, dice en Santiago capítulo 5, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre de Jesucristo, Gloria a Dios. gloria al Cordero de Dios. Sí, amén. Lo bueno que la hermana cantaba, queremos, ¿qué? Fuego del Fuego cielo. del cielo. Amén. Hay dos tipos de fuego. Amén, hermanos. Amén. El fuego que cayó el día de Pentecostés no fue un fuego que quemó o destruyó, sino fue fuego que trajo poder a la vida de la iglesia, al vivir de los hermanos. Vidas cambiadas radicalmente. Cuando digo vidas cambiadas radicalmente, porque necesitamos nosotros ser radicales en nuestro cambio en el Señor, Amén. con el nombre de Jesucristo. Ser radicales. Bendito el nombre del Señor. O sea, cambió sus vidas totalmente de aquellos hombres que tuvieron miedo, se escondieron. Mas el Cristo glorificado dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y cierto, en los días de Pentecostés, el poder de Dios se derramó sobre aquellos hombres y mujeres que estaban esperando la promesa. Y cuando fueron llenos de ese poder, que se manifestó a través de lenguas de fuego repartidas sobre sus cabezas,
las vidas de aquellos hombres fueron cambiadas radicalmente. Amén. ¿Qué poder tenían? Que cuando Pablo llegó a cierta ciudad dijo: estos que han trastornado al mundo entero han llegado hasta acá. O sea, la iglesia está llamada a trastornar el mundo, las gentes. Pero era una iglesia, hombres y mujeres fieles a Dios, que buscaban a Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Y ahora preguntémonos, ¿serían hombres diferentes a nosotros? No, pero en propósito sí. En anhelo sí. En deseo sí eran diferentes a nosotros. En primer lugar, ellos no tenían amistad con el mundo. Dije, no tenían amistad ¿con quién? Con el mundo. Porque ellos entendían que amistarse con el mundo era adulterar. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Era apartarse de la rectitud de servir a Dios. Bendito el nombre del Señor. De Santiago capítulo 4, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? Sanados. Aquí uno está diciendo que usted haga confesión pública, sino cuando usted ha ofendido a alguien o alguien le ha ofendido, sea entre dos personas en particular. Amén. Santiago 4, verso 16 de ley. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Perdón, Santiago 5, perdón. Disculpen. Ya lo tenemos. Sí, gloria al nombre del Señor. 16. Ahora, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos ¿qué? Por otros, para que seáis ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede ¿qué? Puede mucho. La oración eficaz del justo, o sea, la oración que sabe pedir, la oración que sabe lo que está pidiendo. Por ejemplo, no pierda ahí, si gusta sentarse, pues continuamos leyendo. Por ejemplo, cuando Abraham le dijo al Señor, y aún el Señor dijo: encubriré yo esto que voy a hacer a Abraham, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos después de él que me teman, que me sirvan. O sea, Dios estaba tan seguro de aquel hombre que daba testimonio de él. Quedó el testimonio de Dios respecto a Abraham. Encubriré esto. Y cuando Dios le habla a Abraham, dice: voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Abraham vino al Señor y dijo: Señor, no acontezca esto, que el justo lo hagas morir juntamente con el impío. Si hubiera 50 justos, ¿destruirías a Sodoma y a Gomorra? Y dijo el Señor: por amor a los 50 no lo destruiría. Y vuelve a decirle: Señor, usted baja la cantidad, llega al punto de decir, pero antes de llegar a 10 dice: Señor, ahora que he aprendido a hablar con mi Señor. O sea, uno tiene que aprender a hablar con el Señor. Uno tiene que desarrollar, hermano, a platicar con el Señor. Y él dijo: ahora que he aprendido a hablar con mi Señor, o sea, yo hablo, Dios me contesta. ¿Por qué? Porque estaba pidiendo justicia. ¿Por qué justicia? Si hay 50 justos, harás morir los 50 justos con los impíos. Y dicen: tal cosa no haga mi Señor. O sea, estaba pidiendo lo justo, estaba pidiendo justicia. ¿Para cuántos? Para 50. Era 10. Y ahora que he aprendido a hablar con mi Señor, si hubiere 10 justos, destruiría a la ciudad juntamente a ellos. Con eso el Señor, por amor a los 10, no lo destruía. Pero la Biblia nos habla que además había uno. Ni era ni la esposa ni los hijos, era uno, Lot. La Biblia en Pedro dice, ¿verdad? Y este justo afligía ¿qué? Su alma, viendo las acciones
de Sodoma, los habitantes de Sodoma y Gomorra. No fue la esposa, no fueron los hijos, porque la misma esposa, porque volteó atrás o porque regresó, porque estaba amistada con el mundo, estaba asociada por el mundo y no pudo dejar. Por eso miró hacia atrás, caminó hacia atrás. Bendito el nombre del Señor. Entonces la Biblia nada más habla de ¿qué? De un justo. Y por ese justo, hermano, sus dos hijas salieron. La mujer también salió, pero su amistad era ¿con quién? Con el mundo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo. Y hoy en día, hermano, dentro del ambiente cristiano y no cristiano, la iglesia de Dios tiene que hacer una diferencia y nosotros tenemos que empezar a ser diferentes, hermano. Se lo digo en el nombre de Jesucristo. Los pocos que estemos aquí, los pocos, hermanos, que sientan este llamado de Dios. Bendito el nombre del Señor. No estoy hablando de los que no vienen o los que vienen, hermano. Estoy hablando de que si usted esta noche la palabra de Dios la convence, nos convence a hacer algo, lo hagamos. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Lo hagamos. Bendito el nombre del Señor. Bendito es el Gloria a Cordero. Dios. Y a la oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. Abraham estaba pidiendo lo justo. Que el justo, los justos, no perecieran junto con ¿quién? Con los impíos. No había 10. Dios sacó al justo para destruir la maldad del hombre, para dejar ejemplo a las generaciones venideras. Y lo dice el verso 17. Elías era hombre que sujeto a pasiones semejantes ¿a qué? A las nuestras. Pero dice que hizo algo, hermano, y oró. ¿Cómo? Fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo ¿qué? Su fruto. ¿Cómo oró? ¿Con qué? Fervientemente. Ahora, ¿a qué se enfrentaba ¿a qué se enfrentaba Elías en su tiempo? Se enfrentaba, hermano, al adulterio religioso de Israel, a la fornicación del pueblo de Israel. Bendito el nombre del Señor. Y Dios, el lunes preguntaba, ¿por qué Dios envió fuego del cielo cuando Elías sacrificó su holocausto y los otros también sacrificaron? Y fueron varias respuestas y no las echamos. Pero la oración para que Dios enviara fuego, hermano, tenía un motivo principal. Y es lo que Dios nos quiere preguntar. ¿Qué tantos celos te tiene de Dios o de las cosas de Dios? Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Qué tanto celo tengo yo de las cosas de Dios? A algunos nos da igual todas las cosas, ¿verdad? Quizá el hermano decía, alguien pudo estar aquí y no hay circunstancia, hermano, para algunos no estar aquí. Simplemente falta de ánimo, rutinario, todo le parece rutinario. Hay quienes por necesidad o no pudiendo no están aquí. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por sus necesidades aún de trabajo, hermano, y otros hasta por acumular más, porque a veces nos echamos compromisos de más en nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Cuando David dijo, manténme del pan que me es que necesario, no siendo que robe. ¿Qué cosa? Blasfeme el nombre de Dios. O no sea que siendo rico diga quién es Dios. Manténme del pan que me es que necesario. Amén. Dame lo que necesite. Ahora, ¿por qué David manejaba ese término?
Porque usted debe entenderse a sí mismo. Usted debe entenderse a sí mismo. Si me das abundancia, si usted tiene abundancia, ¿y qué ha pasado con pueblo de Dios, hijos, hijas de Dios, que vienen en pobreza? Dios los bendice. ¿Y qué sucede con el tiempo? Se retiran. Amén. ¿De quién es, hermano, en su escasez? Alargan su mano para tomar lo ajeno. Y entonces el nombre del Señor es que, porque dice, mira, ahí es cristiano. Hay creyentes estafadores, Sí. ¿sí? En su oficio. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Elías oró ¿con qué? Con fervor. Y Dios lo escuchó, hermano, porque había un dilema en Israel. O me sirven, o soy el Dios de ustedes, o los dioses que ustedes han puesto delante de mí son sus dioses. Bueno, el Dios verdadero tiene que responder. Y en esos tiempos, hermano, la iglesia del Señor tiene que manifestar la disyuntiva. Si el Dios nuestro es el Dios tiene que moverse. Y si el Dios que sirve a otras personas es el Dios verdadero, pues se va a manifestar allá. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre. Ahorita vamos a ver un pasaje, hermano, del poder que tiene el creyente y que debe manifestarse. Y no digo que se haya manifestado a través de los tiempos, hermano, pero hoy más que nunca es menester que Dios haga la diferencia entre el que le sirve y no le sirve. Amén. Amén, hermano. Entre el que quiere agradarle y el que no le agrada. Dios tiene que hacer una diferencia. Sí, amén. Bendito el nombre del Señor. Amén. Tener celo de Dios, hermano, es menester. ¿Verdad que Dios es un Dios celoso? Sí. ¿Sí o no? Amén. Dijo, no le daré mi gloria a nadie más. ¿Y por qué se la va a dar el Señor? Porque Él es único, Él es Dios, Él es el Dios verdadero, el único Dios. Los demás son ¿qué? Son vanidades. Entonces, Elías, un hombre semejante a nosotros, pero con una diferencia, oraba con fervor. Sí, amén. ¿Y qué lo orillaba a orar con fervor? Tú debes darte cuenta el estado de la iglesia, debes darte cuenta tu casa, debes darte cuenta el ambiente donde te mueves. ¿Para ser motivado o para no motivarte? Para conformarte, hermano, con la actitud actual o la condición actual. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Pero aquí nos dice que Elías oró fervientemente. ¿Por qué, hermano? Porque él tenía un anhelo, que el pueblo no claudicara, no viviera en claudicamientos. Hoy sirvo a Dios, mañana no le sirvo. Estoy muy contento con el Señor, mañana me postro ante otro Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Y al verdadero creyente debe moverle un celo por Dios o por las cosas de Dios. Amén. Hermano, pero Pablo dice, cuando él habla de una circunstancia en la iglesia de Corintio, dice para que Satanás no gane el terreno. Y a nosotros, a la iglesia hoy en día, Satanás nos ha ganado mucho terreno. Y aún como congregación local, Satanás nos ha ganado terreno. ¿Por qué? Porque lo he permitido y nosotros lo hemos permitido. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Cordero de Dios. Satanás gana terreno porque se lo permitimos. Porque no nos hemos puesto y no hemos tomado la actitud, hermano. Cuando Pablo dice, aunque andamos en la carne, no militamos ¿qué? En la carne. Pablo es un hombre de poca estatura, de apariencia física endeble. Pero dice, las armas de mi milicia no son ¿qué? Carnales. Quizá mi apariencia no espante, no asuste a nadie, pero son poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? De fortalezas. O sea, debe ser la iglesia actual de nuestros días, que derribe ¿qué? Fortalezas del enemigo. Aquí tenemos nuestra hermana que tiene un problema con su hijo, hermano. ¿Cómo estamos orando por ello? ¿Cómo hemos orado? Gloria al nombre del Señor. Oramos a lo ligero.
Y Dios nos debe enseñar qué espíritu está de este joven, en este caso esta hermana, qué espíritu está en esta persona, en aquella persona, hermano. Porque, hermano, por ejemplo, el alcoholismo a veces es producido por un espíritu de brujería, de hechicería. Usted debe entender eso. Entonces, ¿qué voy a combatir yo? Un demonio, un espíritu. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, usted tiene que entender, hermano, si no ha entendido contra quién está luchando. Porque ya cuando el hombre se vuelve alcohólico, drogadicto, ya no es en sí su propia persona. Algo le indujo y algo se apoderó. Y quien se ha movido ahí es aquel que vino para matar, robar y destruir. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿quién detrás está del alcoholismo? Y de todos los vicios. El enemigo induce como un juego, pero termina matando y destruyendo y robándole al hombre. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, y este pequeño grupo que está aquí, estamos aquí en esta tarde. Si usted es convencido por la palabra de esta noche, usted debemos meternos en eso. No permitir que Satanás gane más terreno, ni en esta iglesia, ni en la vida de ustedes. Amén. Amén, hermano. Amén. Eso, hemos sido muy pasivos, Sí, es cierto. Ayúdanos. como muy misericordiosos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Le pregunto, cuando el Señor sacó a Egipto de Israel, ¿qué pasó? Sacó con mano fuerte. Todo un ejército pereció. Y no es que los egipcios no fueran criaturas de Dios, pero dijo el Señor a su pueblo, cuando habla de adoctrinar a los hijos de los hijos, dice, por amor a vuestros padres, yo los escogí. Para mí fueron especial tesoro. Aleluya. Amén, hermano. Gloria a Dios. Se hizo por su pueblo lo que tenía que hacer. ¿Y qué hizo? Dio, por el rescate de Israel, dio vidas. ¿Por qué? Porque Israel para él era precioso, ¿qué? Tesoro. Amén. Y vino a ser la niña de ¿qué? De sus ojos. Que el que tocaba a Israel era como si tocara sus ojos de él. Puede alabar al Cordero. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Elías era semejante que acaso no tuvo miedo, Sí. pero en su miedo Dios lo regresó. Vuélvete por el camino de donde has venido. Gloria al nombre del Señor. Porque parecía que para él, hermano, haber destruido a aquellos profetas, hermano, le acarrió amenazas y persecución. Y él huyó, dijo, me siento solo. Hermano, hermana, por más que uno se sienta solo, si uno sabe a quién lo llamó, sabrá que está acompañado por Dios. Amén. Amén. A su nombre. Amén. Gloria a Dios. Sean parientes, familias, o esposa, hijos, hermano. Cuando uno sabe que Dios lo tomó por un propósito, hermano, entonces vamos a entender que no estamos solos, Amén. Amén. que en medio de las cosas está el Señor. Entonces el salmista dijo, el salmista pasó por múltiples, le falló al Señor, falló por guerra, pasó por persecuciones, un día tuvo sed de tomar de un pozo de agua especial, hermano, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Pero él dijo, tú no me has desamparado. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, 1 Reyes, versículo 17. Verso 1. Entonces Elías Tisbita, 1 Reyes 17, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino ¿por qué? Sino por mi palabra. Amén. Amén. Aleluya. Cuando se abriera la boca
de Elías que hubiera lluvia, iba a haber lluvia. Bendito el nombre del Señor. Ahora, Dios sabe a quién escoge, ¿verdad, hermanos? Amén. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 18. Verso 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que perturbas a Israel? El rey le está diciendo: tú eres el que has traído a esto a Israel. Tú eres el que estás perturbando a Israel. Por causa tuya esto nos ha venido. Y Elías le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú. ¿Y la casa de qué? De tus padres. ¿Por qué había perturbación en Israel? Dejando, ¿qué?, los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Quién perturbaba? ¿El varón de Dios? Hermano, o la casa del rey. ¿Por qué era perturbado Israel? Porque le habían venido, hermano, venían días de sequía por 3 años, hermano, y medio, o más, hermano, menos, por causa, hermano, de que aquellos se habían olvidado de los mandamientos de Dios y habían seguido a quienes, a los Baales. Bendito el nombre del Señor. Y dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de ¿qué? Es la reina del cielo, hoy conocida como María, hermano. No es un mito ni es un ídolo nuevo, es tan antiguo, hermano. Se vuelve a repetir. Bendito el nombre. Acera era la reina del cielo, la Diana de los Efesios, la que decía que había venido de Venus, caída del cielo. Se conoce por Asterot. Es la madre pintada con un hijo y muchos pechos. Es la misma. Gloria a Dios. Entonces acá convocó a todos los hijos y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, note esto: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué cosa? No respondió palabra. A veces, hermano, Dios nos cuestiona. Hermano, Está bien. y me cuestiona a través de un conflicto, de un problema. ¿Tengo fe o no tengo fe en el Señor? ¿O no? Y hoy en día lo primero que hacemos, por ejemplo, en una enfermedad, ¿dónde corremos? Al médico. Al médico. Al médico. A veces, no estoy diciendo que una emergencia, que estemos echando la cabeza, no vaya al médico, es diferente. A veces no dejamos o no permitimos que Dios actúe. Bendito el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, hay pueblo que claudica. Y usted puede aplicarlo en su esfera propia. Por ejemplo, ¿cuántas veces usted dice, no, ¿para qué voy? No, está haciendo lluvia. A lo mejor me encuentro un charco de agua y se me queda el carro. Sí. Dale león Tengo mucho sueño. Estoy muy cansado. Trabajé mucho. Somos actitudes nuestras. Siento la unción del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aquí habla, hermanos, del pueblo que claudica en 2 pensamientos. Pues Santiago dice, almas adúlteras. Sí. Aleluya. ¿Qué? Entramos en amistad con qué? Con las cosas del mundo. ¿Y qué son las cosas del mundo? ¿En qué ambiente se mueve el mundo? Pecado. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Ahí dice claudica. Usted conoce la historia, que como aquellos profetas
brincaron, se tasajearon, haz de cuenta como el catolicismo hoy en día, que se van de rodillas hasta la basílica o hasta la catedral, se golpean, hermano, es lo mismo, estos profetas se tasajearon, se golpearon, se asetearon, es el mismo misticismo, eso se le llama misticismo. Es lo mismo en nuestros días, en nuestro tiempo, hermano, queriendo alcanzar el favor del Dios de ellos. Y cierto dice que Dios se entrega a un poder mentiroso. Y lo creen. Amén. Esto hicieron lo mismo y Elías, hermano, dice que él se burlaba, se reía de ellos. Clamen a su Dios, quizá está dormido, despiértelo, quizá de viaje, o tendrá un asunto más grande o pendiente. Él se reía, hermano. Hermano, porque él entendía que los Baales no eran dioses. Ningún poder tenían. Aunque el diablo estuviera detrás de ellos, porque él sabía que el que prevalecía sobre todas estas cosas era el Dios de él. Amén. El Dios de Israel, el Dios único, el Dios que con su palabra hizo los cielos y la tierra. Él sirvió de ellos. Ellos se tenía que reír. ¿Por qué? Porque no son dioses. Por eso Jeremías 10, capítulo 10, versículo 3 dice: no sigáis las costumbres de ¿qué? De los pueblos, ni de las señales de los cielos, que tengáis temor, aunque ellos ¿qué? Les teman. Bendito el nombre de Jesucristo. Bendito el Cordero de Dios. Amén. ¿Y qué sucedió, hermano? No vamos a leerlo todo. Usted sabe que cuando le llegó el turno, cuando no sucedió nada por los Baales, entonces dijo: hagan esto. Preparó su holocausto, sacrificio, y puso sus piedras, puso la zanja con agua y roció toda la leña y todo el holocausto y clamó: Señor, respóndeme, para que vean que este pueblo, que tú eres Dios, que tú eres Dios. Y dice la Biblia que descendió ¿qué? Fuego, consumió el holocausto, y no solamente consumió el holocausto, porque tal era la potencia de aquel fuego, hermano, que lambió el agua se secó. Ahora, ¿por qué se manifestó? Por el celo. Y nos falta celo. Amén. Coraje. Nos da igual. Aleluya. Entonces hay gente entre nosotros que guarda los meses y los días y los años. ¿Qué significa eso? ¿Sabía usted que los cumpleaños en la Biblia, hermano, terminaban en muerte? Amén. ¿Sabe usted eso? Amén. Pero usted guarda los días. Está con ansia que llegue su día para hacer fiesta, pachanga, para que le manden regalos o para regalar y para irse de pachanga. Nomás le estoy diciendo eso. ¿Que acaso cuando usted cumple más años no se está muriendo? Sí. Entonces se festeja su muerte. Gloria a Se Dios. está festejando su muerte cada año, que se va a morir. Inconsciente o conscientemente usted lo está haciendo. Gloria al nombre del Señor. Sí, amén. Si habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis a los pobres rudimentos en que estabais antes? ¿Guardad qué? Los meses, los días y los años. No se guardan de las comidas. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Las reuniones familiares las podemos hacer todos los días, o cada año, o cada mes, hermano, pero sin necesidad de tener un... ¿Por qué nada más el día de su cumpleaños le llevan a comer? ¿Por qué nada más el día de las madres le llevan flores? Y el resto de los años unos desobedientes, desordenados con los padres. Sí. Eso es hipocresía. Una falacia, una mentira. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Gloria al Dios. Cordero de Dios. Aleluya. Pues eso no les digo mi edad, porque dicen, muy a menos se muere. Entonces, ¿qué sucedió? Descendió fuego. ¿Por qué? Porque Elías tuvo celo, Aleluya. viendo al pueblo que claudicaba. El mismo Jeremías se le dijo en el capítulo 6, me parece, o el 7 de Jeremías: ve y párate en las puertas del templo
Y ahí diles a los que entran a adorar, diles que no fielen palabras de mentira diciendo templo de Jehová es este. No es la venida, no era ir al templo, sino la actitud de aquel pueblo, su condición espiritual. Sí, amén. El estado espiritual en que se hallaba. Decía templo de Jehová es este. Por ir al templo, hermano, iban, pero el resto del día de los malos. El pecado. Y aún dice Jeremías, sus oídos son incircuncisos, no aman la palabra de Dios, no la aman, no la escuchan, desde el más pequeño hasta el más grande. Sus oídos son incircuncisos que no les entran. ¿Por qué? Porque no amamos la palabra de Dios. Le está diciendo, no aman la palabra de Dios, no la aprecian. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Bendito el Dios. nombre de Él. El hijo pródigo, ¿qué hizo con su herencia? No la apreció. Si la hubiera apreciado, ¿qué había hecho? La había trabajado, la había cuidado, pero fue ¿qué cosa? La desperdició. La desperdició. Gloria al nombre del Señor. Entonces, descendió fuego, consumió el holocausto y dijo el pueblo, Jehová es Dios. Necesitaremos nosotros fuego del cielo, hermano, para consagrarnos a Dios, para declarar. Yo creo que sí. Es más, la Biblia dice, hermano, que los testigos de Dios tienen poder para hacer descender fuego. Amén. Hasta el día final, hasta el día en que, hermano, se acabe el tiempo. Entonces aquí hace descender fuego. Y si usted ve el primer, y ya un aspecto personal, el primer capítulo, la segunda Reyes, versículo 15 me parece, cuando envían a buscar a Elías, ¿verdad? Capitán con 50 hombres, le envían 2 grupos, ¿verdad? Y dice, aquí venimos, dice, al varón de Dios, si yo soy varón de Dios, fuego del cielo desciende y los consuma. Y 2 veces consumió de 50 en 50, porque si yo soy varón de Dios, fuego de Dios descienda, porque Dios tiene que dar testimonio. Amén. Gloria a Dios. Dije, porque Dios tiene que dar ¿qué? Amén. Testimonio. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que le tocaba morir a Elías, o hasta el día en que el Señor se lo llevara. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Si yo soy varón de Dios, el fuego de Dios descienda y los consuma, hermano, y así sucedió. Hasta que llegó uno temeroso y me ha mandado, dice, le dije acá, no, a lo mejor voy acá y ya el Espíritu de Dios te llevó a otro lado y ¿qué va a pasar conmigo? Tú dile acá, aún dile que lluvia viene, Te ruego, que la sequía ha terminado. te ruego, mi Señor, Pero ¿qué sucedió? Porque este varón tenía celo. aleluya. Y para que Dios se mueva de una manera especial necesitamos tener celo por las cosas de Dios. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Somos un pueblo que claudica, Conformista, ayúdanos, Señor. ¿o no, hermanos? Hoy tenemos fe ¿y mañana? Y la fe no se pierde de un día para otro, se va perdiendo, poco a poco. Porque usted le está dando lugar al diablo, le está dando lugar a la iniquidad, le está dando lugar al mundo y a las cosas del mundo. Aleluya. ¿Puede alabar al Cordero? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué se necesita? Celo. Celo de Dios, aleluya. Yo dije el lunes, ¿por qué? Y cada uno me dio una respuesta diversa, y no sé qué es mal, pero simplemente yo dije, ¿por qué descendió fuego del cielo cuando Elías oró? ¿Por qué? Si usted lo nota, ¿por qué el pueblo claudica en 2 pensamientos? Entonces él tenía celo ¿de qué? De Dios. De Dios. Coraje de Dios. Tenía el celo de Dios. Que el pueblo, hermano, había dejado al Dios vivo. Aún si usted lee el Salmo 107, cuando Israel en el desierto, clamaban a Dios y Dios les respondía. Pero no pasaba tiempo cuando ya estaban, Otra vez. ¿quién nos va a dar pan? ¿Quién nos va a dar carne? ¿Quién nos va a dar agua en el desierto? Era un pueblo que claudicaba.
Me llevan de pareja. Y Dios en su misericordia, ¿qué? Les dio pan, les dio carne, les dio ¿qué? Agua, ¿hasta qué? Hasta que lo cansaron. Ya. ¿No estaré cansando yo a Dios? Oh, Señor Padre. ¿No estará usted cansando a Dios con su actitud? Ayúdame, Señor Jesús. Porque nomás estoy ¿qué? Dame, y dame, y dame, pero ¿qué de las cosas de Dios? ¿Qué fervor tienes tú por las cosas de Dios? ¿Qué pasión tienes tú por las cosas de Dios? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mire, Efesios, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Si usted lee Santiago 2, ahí dice, ¿verdad? Almas adúlteras. Las almas de los creyentes son que las claudicamos, hermano. Alguien dijo, ahí los hijos medios borrachones, ahí medios, no, y diles algo. No, yo quiero tener paz con mis hijos. Hay que sigan de borrachos en su casa. Porque usted quiere tener ¿qué? Paz con sus hijos, que no se enojen, que no se molesten. ¿Usted cree correcto eso? No. ¿De veras lo cree que no es correcto, hermanos? En Cristo hay poder, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Me darle un gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, dije Efesios, ¿verdad? Así, amén. Ahora, mire, antes veamos 2 Corintios para leer literalmente el texto, hermano. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. 2 Corintios. Antes estaba hablando de un caso de fornicación o de incesto. Pero dice, verso 10, al que vosotros, de 2 Corintios 2, al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de ¿quién? De Cristo. Verso 11. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos ¿qué? Sus maquinaciones. Usted como creyente, usted como seguidora de Jesús o discípulo de Jesús, no debe ignorar cómo el enemigo trabaja. Le pregunto, ¿cómo trabajó a Eva? Fue trabajando con ella. Se paseaban por el huerto. O sea, se paseaban lo llevaba, hermano, por aquellas cosas. Hasta que a la mujer se le ocurrió decir, de todos los árboles del huerto podemos ¿qué? Comer, a excepción de ¿qué? Del árbol del bien y del mal. Y es ahí cuando se abrió ¿qué? La puerta. Y usted y nosotros, hermanos, muchas veces le abrimos la puerta al enemigo. Ahora, ¿cómo estaba minando, o cómo fue minando, o ganándose la confianza para ir apartando del mandamiento de Dios que no comieran de aquel árbol? ¿O usted cree que directamente fue al árbol? La convención. Empezó a platicar. No sé si los animales todos hablaban. No sé si los animales al principio tenían lenguaje. No puedo decirle que sí o no. ¿Pudieron haber hablado? Sí. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Pudieron haber hablado los animales con Adán y Adán con ellos? ¿O Adán entender el lenguaje de los animales? Pues si Dios los entiende, ¿o no? Sí. Dios sabe cuando un pájaro tiene hambre o no. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Y si Adán tenía la mente de quién? De Cristo. Fue hecho a la imagen y semejanza de qué? Por eso su cerebro recopiló los nombres de cada especie que Dios hizo. Fuera de árboles, fuera de animales, fuera de bestias, de peces. Adán
los identificó y les puso ¿qué? Nombre, y su cerebro guardó todas esas cosas. Ahora, ¿cuántos años vivió Adán antes de pecar? La Biblia no marca. Y a veces nosotros tenemos la costumbre de que Adán vivió 90 años. Sí, porque el día que pecó murió. Y cada año que avanzó se acercó ¿qué? A su muerte física. Y murió de 930 años. Pero antes de pecar, ¿cuánto tiempo vivió? La tierra no tiene 6,000 años de existencia. No los tiene. Porque Adán en un principio no tuvo años. Adán no tuvo infancia. Adán fue hecho hombre. ¿Qué edad tuvo? La edad de Jesucristo, 33 años. Ya después de ahí, cuando peca, empezó ¿qué? A envejecer, a morirse. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces aquí, para que Satanás no gane ¿qué? Ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos ¿qué? Sus maquinaciones. Un trabajo muy eficaz que Satanás emprende en las congregaciones, hermano, y aún en las familias. En las familias porque hay pleitos. Porque se están los pleitos. Mire, ya el hijo aquel amable con su madre o la hija ferviente se casó con alguien o otro y aquel venía con otras costumbres. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Y él se casó con una viborita, con un viborón. Estoy poniendo de los dos lados, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué pasa ahí pues con la relación? O sea, usted sabe quién es su madre, ¿no? Como para que alguien venga y le diga, si es buena su madre, usted la conoce, si es mala, usted la conoce. ¿Usted la conoce? No necesita que otro venga y le diga, ¿o sí? No. Pero ¿por qué se nos abre nuestro oído? Les he preguntado, y si usted ya debe de haber sabido, cómo la serpiente, hermano, duerme a sus presas. Dice que la lengua es un elemento que tan pequeño, pero alcanza a encender que toda la rueda de la creación. La serpiente cuando está así, duerme con la lengua. No duerme. Ahí van a dormir. Entonces, aquí hablan que era otro caso, hermano. Dice, no ignoren las maquinaciones de Satanás. Usted cuando ya desarrolle su vida espiritual, hermano, debe entender, hermano, por qué lado el enemigo las quiere seducir o engañar, o que usted claudique, usted que se contamine. Que usted no sea la creyente o el creyente que prometió un día, cuando salió de esas aguas, ser fiel al Señor, pasare por donde pasare. Amén. No se olvide, hermano, que en las parábolas del Señor hay una que le llamó la atención a sus discípulos. No preguntaron por la del sembrador, no preguntaron por la semilla de mostaza, no preguntaron por la mujer que escondió tres medidas de harina, de levadura en 3 medidas de harina. No preguntaron. A ellos les llamó, hermano, la atención de la parábola del trigo y de la cizaña. Fue por la que le preguntaron, Señor, ¿qué es eso? Dice, dice, es que el buen hombre sembró ¿qué? Buen trigo, pero dormidos los siervos. ¿Oyeron esto? Dormidos los siervos, vino el enemigo y sembró la cizaña, y la cizaña creció ¿qué? Juntamente con el trigo, y la cizaña, si usted no distingue, se parece poco. Dijo, Señor, entonces ¿quieres que la arranquemos? No sea que arrancando se traiga. Por eso es el enemigo. A veces, ay, el hermano tan paciente. Porque es el Señor. Sí, amén. Sí. Pero note, ¿cómo no preguntaron por el sembrador,
por la de mostaza, por el tesoro, por la perla, hermano, preguntaron por esa. ¿Por qué? Porque los siervos durmieron. Hoy la iglesia, en sentido general, hermano, está durmiendo, pero no el sueño de los justos. Porque yo dormía, pero mi corazón, ¿qué? Velaba. Entonces, usted y yo no debemos ignorar. Si ignorábamos, despertemos, hermano. Amén. Tenemos que despertar. Sí. Usted tiene que despertar. Usted tiene que despertar sobre todo al celo de Dios por las cosas de Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Puede alabar a Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Efesios, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Verso 8 del capítulo 5. Mire el verso 6 de Efesios 5. Nadie os engañe con palabras que vanas, porque por estas cosas viene que la ira de Dios sobre los hijos de qué, hermano, hermana. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos. Entonces, ¿habrá hijos desobedientes en el reino? Amén. ¿Eh? Sí, ¿Hermana? la palabra lo dice. Amén. ¿Sí? ¿Habrá hijos desobedientes? Amén. ¿Y sobre ellos qué viene? La ira de Dios. Sí, amén. Amén. No sé qué, pues, partícipes ¿qué? Con ellos. Es una cosa, yo soy sincero, hermano. A veces ahí hermano, en el comedor, oigo pláticas, sobre todo de mujeres sesentonas, de tonterías. Cuando hablo de tonterías, usted debe imaginarse de qué habla. ¿De qué habla? Hablando en doble sentido. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. No seáis pues partícipes, ¿qué? Con ellos. Con ellos. ¿Con quiénes? Con los que hablan palabras vanas. Porque en otro tiempo, a ver, dígalo, ¿erais qué? Eran tinieblas. ¿Qué éramos, hermano? Tiempo era ¿Éramos qué? Tinieblas. Tinieblas. O sea, andábamos en oscuridad. Amén. Hacíamos lo que hacían nosotros. Pero dice la Biblia que nos trasladó de las tinieblas a su luz que admirable, de la potestad de Satanás al reino de su amado Hijo Jesús, en que tenemos redención por su sangre, la remisión de ¿qué? De los pecados nuestros. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Amén. Bendito el nombre del Señor. Porque en otro tiempo eres tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a quién, al Señor. Señor. O sea, yo tengo que buscar lo que le agrada al Señor. Sí, amén. Usted debe buscar eso, lo que es agradable al Señor. Hoy en la confusión religiosa, usted tiene que entender qué es lo que le agrada a Dios. Si todo lo que el hombre le ofrece a Dios es correcto, usted debe entenderlo, ¿sí o no? Gloria al nombre del Señor. Hay lugares, Cristo, de discotecas, por decirle un ejemplo, que usted lo puede distinguir. Gloria al nombre del Señor. Sí, amén. Gloria al nombre del Señor. Hay una canción ahorita que se introdujo a los grupos cristianos, ¿cómo se llama la canción? Despacito, algo así. Y ahí la versión cristiana. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras incluso de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Amén. Y note esto, hermano, porque vergonzoso es aún hablar de lo que hacen ¿qué? En secreto. Va que el chismoso se lo lleva a una esquinita, lo aparta, va a su casa, y ahí en la casa
Fíjate que. Ayúdanos a. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Sí. No, hermana. Sí. Amén. O sea, a usted le debería dar vergüenza, hermano, que alguien le viniera a decir esto y aquello, aquello y aquello, aquello. Porque usted no debe ignorar las maquinaciones de Satanás. ¿Qué quiere Satanás? Minar su confianza. Sí. Aún hasta que vea a aquella persona con desconfianza. Amén. Es cierto. Que tenga recelo. Sí. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, usted debe saber de quién debe cuidarse. Amén. Amén. Es cierto, gloria a Dios. Usted debe saber quién le conviene como amigo o amiga. Bendito el nombre del Señor. Amén. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Amén. Hermano, por lo cual dice, ¿qué dice? Despiértate, tú que duermes y levántate de los muertos. Significa que cuando yo ando en esas cosas, en las cosas vanas, en las cosas ocultas, me entretengo en palabras, hermano, en cuestiones, yo me estoy, el enemigo, ¿qué? ¿Me está qué? Decía la hermana Otilia, nunca dejen que el diablo le ponga sus talones en sus ojos. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Sí. Mire, cuando Dios habla por alguien, ¿verdad que María y Aarón hablaron contra Moisés? Sí, amén. ¿Sí o no? Sí. Y Moisés se enojó un día, golpeó 2 veces la peña. A Moisés le dolió, hermano, no entrar a la tierra prometida. Nada más la vio de lejos. ¿Y por qué no entró? Por el pueblo. Por la gente. Duros de servicio y circuncisos de corazón. A él le dolió, hermano. Subió al monte y vio la tierra de lejos. La saludó, hermano. Pero no entró. ¿Pero no entró por qué? Por causa del pueblo. Porque él golpeó 2 veces la peña. Y no es que se perdió, no entró a la tierra de Canaán. Gloria a Dios. Porque el pueblo tuvo 5 pecados, murador, jugaban. ¿Verdad? Corintios 10, ahí di los 5 pecados de aquel pueblo. Y por eso el Señor no se agradó de ellos. ¿Usted cree que una persona murmuradora a Dios, oh, qué bien la usa el Señor, anda descubriendo? No. ¿Yo qué gano, hermano? ¿Usted qué gana con saber la vida de otro? Nada. ¿Qué gana? Nada. A menos que usted sea humilde de corazón y diga, Señor, ten misericordia, me pongo a orar por ese hermano, por esa hermana, Señor, para que tú tengas misericordia. Amén. Amén. Es lo que usted y yo debemos hacer. Entonces, cuando yo le pongo atención a las palabras vanas, hermano, ¿qué está sucediendo? Me estoy durmiendo. Y pues voy a andar igual que aquellos, entre los muertos, entre los insensibles al Espíritu, al llamado de Dios. Aquí hay personas con grandes presiones, hermano, que son insensibles al llamado de Dios, al Espíritu de Dios hablándoles. Gloria al nombre de Jesucristo. Y vivimos como si nunca le habremos dado cuenta a Dios un día. Y a veces no espera el juicio final. El juicio de Dios comienza por la casa de Él. Entonces, si usted, yo hermano, si yo no tengo celo de las cosas de Dios, temor a las cosas de Dios, voy a caer, hermano. Algunos hemos caído en este adormecimiento, hermano, por estar oyendo a la serpiente. Gloria al nombre de Jesucristo. Que aquel fue y vino y que esto y que aquello. ¿Pueden lavar al cordero de Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces,
Por eso dice, por lo cual dice, significa que aquellos que habían, hermano, que habían sacado las tinieblas a la luz de Dios, pero ahora se envolvían en estas cosas, hermano, iban a caer ¿qué? En un sueño. ¿O no? Sí, amén. Dice, levántate tú que duermes. Y yo no ignoro, hermano, no debo ignorar. Y he permitido que Satanás gane terreno en mi vida. Y si nosotros hemos permitido en esta iglesia que Satanás gane terreno, aquí me está diciendo que me despierte. Amén. Que tengo sed, tenga que celo de Dios, de las cosas de Dios, que no puedo estar claudicando en que hay hermanitos o hermanos que caminan un mes y ya les hacen algo, y no es que les hagan algo, ellos solo se quedan y ya se apartan. Y luego vuelven, y otra cosa, ninguna experiencia les ha servido para afirmarse en el camino del Señor. Bendito es el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Ay, no les puedes tocar usted con el pétalo de una rosa, un algodoncito, porque ya les hizo algo. O ya nos hicieron algo. Bendito el nombre del Señor. Es un claudicar entre hoy sí, mañana no. ¿Ahora dónde se lleva esto? Por las cosas vanas. ¿Está escuchando? Amén. Si Satanás ha ganado terreno en nosotros, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Despertarnos y reprender. Amén. A mí no me vean esas cosas. A mí no me platican. A mí nada me ilustra oír que tal persona o aquella persona. A mí de nada me sirve. Yo no lo voy a salvar. Lo único pues es orar por él. Amén. ¿O no? Sí, amén. Que Dios tenga misericordia. Verso 15. Mirad pues con qué. ¿Cómo andéis? Con diligencia. Avisadamente. Mirad pues con diligencia cómo que andéis. O sea, tú tienes que saber, yo tengo que saber, tú tienes que saber cómo andas caminando. Ya. No como necios, sino como sabios. Ahora, hermano, ¿qué dice? Redimiendo el tiempo. Redimiendo o aprovechando ¿qué? Bien, ¿qué, hermano? El tiempo. ¿En qué ocupo mi tiempo? ¿Qué ocupas tu tiempo? Yo tengo que redimirlo. Mire, yo antes de estar aquí, y creo que el Señor me puso aquí de pastor, yo trabajaba de lunes a sábado y si necesitaba los domingos iba. Pero Dios fue trabajando de tal manera que nada más trabajo ya 5 días. Pero puedo trabajar desde las 7 a las 6, 7 de la tarde en el trabajo, puedo hacerlo. Dios lo bendiga, hermano. Puedo hacerlo. Podemos hacerlo. Dios lo bendiga, hermano. Pero Dios nos dio una responsabilidad, hermano. Bendito el nombre del Señor. Yo podía trabajar 100 horas por quincena, hermano, a veces, hermano. Pero cuando el Señor nos llama con un propósito. Y va a llegar el día que ya no trabaje más, usted me va a mantener, la hermana Paulita me va a mantener. A ver, no sé cómo le va a hacer. ¿Ah? ¿Ah? Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Digo, Pablo, estas manos me han servido para lo que es necesario. Aunque el obrero es digno de qué? De su salario. A ver, ¿cuánto le han traído una manzana al pastor Castruita? No estoy en sus corazones, hermano. Yo no sé que no estoy. Yo no sé que no estoy. Porque si estuviera en su corazón, así, hermano. Y no le estoy pidiendo, simplemente despertarlos. Aleluya. Les pregunto. No digo que nadie se ha acercado a traer un asadero de yopada, a uno que puede salirme de ofrenda. Pero de ustedes, no estoy reclamando, simplemente, hermano, Dios nos sabe, nos quiere de qué? Despertar. Despertar. Amén. Aleluya. Su nombre, gloria. Si usted no me trae, alguien me defenderá. ¿Ah? Defendiendo, defendiendo. ¿Me defenderá usted? Sí lo defenderé. Porque el afecto se demuestra.
Amén. No, pero gracias a Dios nos dio un árbol con manzanas, ¿eh? Amén. Y con peras. Hay ahorita muchas peras tiradas ahorita porque el viento se cayeron. Entonces, aprovechando que viene el tiempo. O sea, hermano, usted debe saber en qué época le tocó vivir. ¿En qué tiempo le tocó vivir, hermano? Y no estamos para desperdiciarlo, hermano, para vivir en guerrilla, para andar en esto y aquello. Usted debe saber, en los tiempos mayores de ¿qué? De apostasía. Bendito el nombre del Señor. Y eso nos debe despertar a tener sed de las cosas de Dios. Sí, amén. 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 Aprovechando el tiempo, viene el tiempo porque los días son ¿qué, hermano? Malos. Hermano, no faltará en el día que haga en su vida le suceda o pase, hermano. Los días no son buenos. La economía que digan que se mejora, hermano. Todo lo que sube baja. Así es. Por tanto, no seis ¿qué? Insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, se llenos de qué, hermano. ¿De qué? Hermano, ¿y cuál es mi lenguaje entre ustedes? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oiga, hermano, pero a veces las mesas no están llenas de esto. Aleluya. Hermano. Apocalipsis ya termina, hermano, 14. En el nombre de Jesús. No, perdón, es el 11, me parece. Verso 3. ¿Está ahí? Amén. Apocalipsis 11, verso 3, y luego vamos a ir a Apocalipsis 8. Y ya terminamos. Después la noche está muy fresca, ¿verdad, hermanos? Hasta puede llegar a tu casa y caminar ahí, que está fresco. Dice el verso 3, ¿y daré a quién? A mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de qué? De silicio, de saco, ropas rasposas, de padecimientos, sufrimientos, testigos. Hay alguien que dice que es Moisés y Elías, Moisés o Enoc. No, hemos entendido por la palabra de Dios que es Israel y la iglesia. Por 1260 días es la mitad de la última semana que habla Daniel. Ahora, estos testigos, ya hemos hablado de esto, son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios ¿de qué? De la tierra. Si alguno quiere dañarlos, ¿qué, hermano? Sale fuego de la boca de ellos. Oiga, Y devora. la iglesia tiene poder para hacer esto. Amén. ¿Ah? Porque ora, ruega, aleluya. Si alguno quiere dañarlos, ¿qué pues está escrito? No hagáis mal que a mis profetas. ¿Y toquéis a quién? A mis ungidos. Si alguno quiere dañarles, sale fuego ¿qué? De la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir ¿de qué? De la misma manera. Dijo el Señor, el que es a espada. Así dijo el Señor. No es dicho del mundo. Debe morir ¿de qué? De la misma manera. Estos tienen poder ¿para qué? Para cerrar el cielo, a fin de que no llueva ¿en qué? En los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces que quieran. O sea, ¿quién lo tiene, hermano? Y por causa de quién el cielo puede cerrarse y no llover. ¿Por qué causa del cielo puede encender fuego? Por el pueblo de Dios. Ahora,
Cierto, el verso 7. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del timo hará guerra contra ellos y los vencerá. ¿Y qué cosa? Y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 10 y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Hasta tus parientes se van a alegrar cuando ya no les prediques. Y ahí viene la tradición de mandarse regalos. Nuestros hijos andan, ya, mi papá, ya sacó el testimonio de ellos. Ah, ¿cómo? Aleluya. Pero ¿quién tiene poder? La iglesia. La iglesia. Ahora, en estos días tiene que irse notando quién sirve a Dios y quién no sirve. ¿Quién está adorando a Dios en verdad y quién no lo está adorando? No todas las prácticas religiosas tienen el mismo Dios. Es cierto eso. Hay quienes han fornicado y han metido al mundo a la iglesia y han contaminado el santuario de la iglesia de Dios con cosas del diablo. Es cierto, hay muchas denominaciones. Elías oró y no llovió. Elías clamó y fuego descendió. Amén. Amén. Puede alabar a Jesucristo. Amén. Aleluya. Pero, hermano, despiertémonos los que dormimos, levantémonos de entre los muertos, de las cosas que se ocupan del mundo, de las vanas palabrerías, de las cuestiones, hermano, del chismarrajo y cuántas cosas se discute, hermano. De palabras o chistes con doble sentido, hermano. Que Dios nos ayude. Todo eso mina la fe. Todo eso corrompe al creyente, al cristiano, hermano. Todo eso lo lleva ¿a qué? A la ruina. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Más dije que eso. No, ya termino, hermano. Pero permite, hermano José. Take it easy. Settle down. Así se dice. Sí. Odio. Ya terminó. Apocalipsis 8, verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media ¿qué? Hora. ¿Qué tanto es media hora? Digo el Señor, grande en misericordia y lento para la ira. El Señor cuando se enoje nomás se va a enojar un poquitito, si no lo destruye todo. La ira del Señor es nada más un momento y es sobre los impíos, pero es mucha la misericordia que Dios le ha tenido al mundo. Amén, hermano. Pero cuando dice que por cuanto la sentencia no se da sobre la mala obra, el corazón de los hombres persiste en hacer lo malo. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario ¿de qué? De oro. Y se le dio mucho incienso. ¿Para qué, hermano? Para agregarle. Quizá tus oraciones son de llanto, dolor, de gemido, hermano, pero cuando suben a la presencia se le pone perfume. Ya tus oraciones pues, es por la angustia que estás pasando y viviendo, por los momentos terribles, como aquella viuda, hazme justicia, Dios hazme justicia, como dijeron las almas del capítulo 6. Dios, ¿hasta cuándo no vengan nuestra sangre los que moran sobre la tierra? Porque tenemos un Dios de venganza también, hermano. Aleluya. Bendito el nombre del Gloria a Señor. Dios. Entonces otro ángel vino y se paró al altar con un incensario y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. ¿Con qué, hermano?
¿Dónde estarán las oraciones de los justos? ¿Dónde están las oraciones de los justos? En el trono, en la presencia de Dios, en la redoma, en la bolsa de Dios. Y se le puso para añadir las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante de ¿qué? Del trono. Las oraciones de los justos, hermanos, están delante del trono de Dios. Amén. Y a esas oraciones se le ha echado ¿qué? Incienso. Por eso David dijo, suma mi oración como el sacrificio, como el incienso que se te ofrece ¿qué? Por las tardes. O sea, que mi oración te sea agradable. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con los ojos santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. A ese incensario, ¿qué había en ese incensario? Las oraciones de los santos. Estaban las oraciones. Y tenemos un Dios que responde con fuego. Amén. Y ahí viene. Un Dios que responde con poder. Sus oraciones no siempre van a estar allá. Hay un momento en que Dios las vacía sobre la tierra. Pero ya vienen contestadas ¿con qué? Con fuego. Por eso tienen poder para hacer llover fuego. Amén. Y no que sea del propio de ellos, sino de quién? De Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, la iglesia hoy en día tiene que levantarse. Tenemos que levantarnos. Amén. Tener celo de Dios. Y cuando tengamos celo de Dios, entonces Dios va a responder con poder. Amén. Porque este pueblo me quiere servir. Este pueblo no quiere claudicar. Si ya fallé, ya me tuve un rato, no más, Señor. Ya no quiero claudicar. Sino que quiero ¿qué? Seguir avanzando. Seguirme ¿qué? Elevándome más a ti. Amén. Gloria a Dios. Le voy a decir, Elías descendió fuego porque tuvo celo de Dios. Dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis en los pensamientos? ¿O servimos a Dios? No pierda su tiempo. Así es sencillo. No pierda su tiempo. No pierda. Porque lo está perdiendo ¿qué? Hermano, si no sirve a Dios. Aleluya. Buena es esta palabra, ¿no? Amén. ¿Cree que Dios nos habla, ¿no? Sí. Amén. Que Satanás no gane más terreno, hermano. No ignoremos sus maquinaciones. Como iglesia pasamos y usted tiene que ir entendiendo. No preste atención a lo que no edifica, a lo que no le instruye, Amén. a lo que no le ayude en su fe. Amén. Y el Señor la prosperará, nos prosperará. Aleluya. Amén. ¿Sabe qué le vino a María cuando habló de su hermano? Lepra. Y ahí está el manso de Moisés orando por ella, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, amén. Señor, déjala 7 días para que aprenda la lección allá afuera del campamento. Ya va a regresar limpia. Para que aprenda. ¿Y todo por qué, hermano? Porque Moisés se había casado con una cosita, una etiopía. Se había casado con una morenita. Fíjese por qué causa, ¿no? Porque tuvo mujer de los negritos. O no sé si sería negrita, pero sería cosita, etiopía. Racista la muchacha, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. A la mujer a María le gustaba otra pacuñada, ¿verdad? La de metichona y de... ¿Qué se imaginan ustedes?
O Moisés, ya estás muy viejo, estás muy chavala. Muchos motivos podemos pensar, ¿verdad, hermano? Pero lo cierto es que murmuró contra no contra su hermano, sino contra el siervo del Señor. Sí, amén. Nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Cordero de Dios. Gracias, Padre. Tú eres un Dios celoso, un Dios de amor, un Dios de misericordia, que perdonas la maldad, Señor, que perdona nuestras faltas, nuestros pecados, que tú quieres despertarnos, que tú quieres alumbrar nuestro entendimiento, Señor. Derrama de tu Espíritu, danos del fuego de tu Espíritu, ponlo en este altar, que la llama de tu Espíritu, Señor, pase alrededor de este lugar, por cada banca, sobre nuestras cabezas. Pon fuego santo, pon el fuego de tu Espíritu, Señor. Despiértanos a tener sed de las cosas tuyas, a buscar, a saber orar, a saber buscarte en oración, Señor. Si caminamos, si al acostarnos, si al levantarnos, si en el trabajo, si en la escuela, Señor, a orar, Señor, a buscarte, a ser fervientes en ello, y tú responderás, tú contestarás con poder. Poder de lo alto se vertirá sobre nuestras vidas. Veremos cadenas, ataduras romperse, Señor, en el nombre de Jesucristo. Tu palabra dice que tu unción es la que pudre todo lazo, es la que pudre todo yugo, Señor. Danos esa unción. Danos esa unción en este lugar, a tu iglesia, a la iglesia que compraste con tu sangre, a la iglesia de tu nombre, porque ha conocido tu nombre, Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo, milagros y maravillas y prodigios sean hechos en tu nombre entre nosotros. Sí, Padre, que aprendamos a orar, que aprendamos, Señor, a orar en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Santifica este lugar, a que tu Espíritu, Señor, se mueva, a que tu Espíritu redarguya, Señor, a que tu Espíritu guíe en toda verdad, que tu Espíritu consuele la vida de tu pueblo, de tus hijos, aquellos que padecen persecución, aquellos que están padeciendo, Señor, un dolor. Señor, no falte tu Espíritu, sino hazlo, Señor, abundar como los días, Señor. Tú llenabas no solamente a tu iglesia, a tus hijos y a tus hijas, sino aún los lugares donde se reunían temblaban, Señor. Temblaban a tu presencia, Señor. Temblaban los lugares, porque allí hacías mover tu Espíritu, allí lo hacías caer, Señor. Porque aquellas hombres y mujeres oraban a ti y oraban por aquellos que los habías puesto por líderes, Señor. Oraban por tus apóstoles, oraban por sus ministros, Señor. Oraban por tus siervos, Padre. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Lávanos, Señor. Lávanos con tu sangre, Padre. Llénanos con tu Espíritu, Padre. Danos de tu Espíritu, Padre. Su palabra dice, Señor, yo la creo, que cuando usted se levanta, Señor, cuando usted se pone de pie, Señor, sus enemigos huyen, sus enemigos se dispersan, Señor. Porque si tú por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, Señor, nuestros enemigos tienen que huir. Los enemigos de tu iglesia, los enemigos de esta iglesia, Señor, se tienen que esparcir, Señor, cuando tú te levantas, cuando tú estás por alguien, y sé que tú estás por nosotros, porque nosotros nos escogimos, tú nos escogiste, tú nos llamaste para este trabajo. Despiértanos a hacer tu obra, despiértanos a hacer tu obra, Señor, a hacer tu trabajo.
Señor, el trabajo que tú nos encomendaste, y lo haremos con tu ayuda. Pero no vayamos con manos vacías a la gente. No vayamos con manos vacías a los que necesitan oír tu palabra, sino vayamos en demostración de poder, en demostración de palabra por el Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tu. Haz milagros, Señor, esta noche. Haz milagros. Haz el milagro en los cuerpos, en las entrañas, en las coyunturas, en los huesos, en el corazón, en los hígados, en los páncreas, Señor. Y reprenda todo espíritu de brujería, de hechicería, de ocultismo, de satanismo, de espiritismo, Señor. Mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Proclamamos tu victoria sobre la muerte. Proclamamos tu victoria sobre el sepulcro. Proclamamos que tú exhibiste a las potestades superiores, exhibiéndolas únicamente en el madero, Señor, en la cruz, Padre. Declaramos que nuestro enemigo está vencido, que tú has vencido y nosotros también venceremos por el poder que te levantó de la tumba, Señor, por el poder de la resurrección, en el nombre de Jesús. Por Jaime, por toda esa familia, Señor, de esos nombres que están en un papelito, por Gustavo, Señor, por la casa de nuestra hermana Marta, Señor, su madre, sus hermanos, sus hijas, su esposo, Señor, por nuestras casas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que obres, te muevas. Tú vienes, Señor, tú estás a las puertas. Aviva tu obra. Aviva tu obra en estos tiempos. Dala a conocer, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, declarándote nuestro Dios, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se